Ayúdanos, Señor, para glorificar tu nombre, para, Señor, hacer tu voluntad. Vamos a orar una vez más, hermanos, pidiendo la dirección del Señor. Les saludo en el amor del Señor y en el nombre del Señor pedimos su misericordia para que nos dirija en esta reflexión, en este estudio, en este trabajo que vamos a presentar en esta mañana. Padre Santo, sabemos que usted está aquí con nosotros, su Espíritu nos guíe y, Señor, su gracia nos sustente. En el nombre de Jesús nuestro Señor oramos. Amén. La familia pactual. Ese término pactual es muy común en nuestra iglesia. Ya. Como explicaba nuestra hermana, en relación al trabajo que vamos a realizar hoy día, viene dirigido en cuanto a estudiar, a conocer el pacto de gracia. El pacto de gracia. ¿Bien? Tal vez hemos escuchado, conocemos y sabemos, nuestro Dios es un Dios de pacto. Y conocemos muchos pactos, o hablamos del pacto de redención, del pacto de gracia, del pacto de obras, y el pacto con Abraham, y el pacto con la iglesia, y el pacto con... Sabemos, o entendemos, o escuchamos, o hemos visto, o leído, o visto, ¿verdad? Pues bueno, el pacto de gracia es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Cristo. Si partimos por aquí, hermanos o hermanas, fíjense que dice esta declaración: el pacto de gracia es el acuerdo entre Dios, el Creador, y los pecadores elegidos. Pecadores elegidos. ¿Bien? En el cual, en este pacto, en este acuerdo, Dios promete la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Cristo Jesús. La condición personal, la fe personal del individuo en Cristo Jesús, Salvador. Bueno, cuando compartimos el Evangelio, hermanos, somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios, y compartimos el Evangelio, ¿o no? Claro, eso es lo que el Señor nos ha mandado, eso es lo que el Señor le ha dicho a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Así es que cuando compartimos el Evangelio, el pacto de gracia es expuesto en el momento en el que llamamos a los hombres a la fe y al arrepentimiento,
para ser partícipes de la salvación en Cristo. Esta invitación, hermanos, esta es la invitación del pacto de gracia. La invitación del pacto de gracia es cuando nosotros usamos este término para decir, estamos, ¿verdad?, predicando el Evangelio y estamos invitando a que se conviertan al Señor. Esta es la invitación del pacto de gracia. Es un acuerdo, es un contrato. Esas palabras en nuestro uso común son conocidas, pero no en el sentido asociado con este pacto, este acuerdo con Dios. De acuerdo con Dios. Esa invitación es la invitación del pacto de gracia. Es un acuerdo, es un trato. Pecador, haz esto y se te dará aquello. Tenemos una promesa y una condición. E implícitamente se encuentran las partes contratantes, pues ya que es Dios quien realiza este llamado por medio de nosotros. Es Él, Dios, quien está concertando este pacto con los pecadores. Nosotros simplemente somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es lo que hacemos, ¿verdad? Cuando evangelizamos, rogamos al pecador para que se reconcilie con Dios. Y eso es, hermanos, estamos ejecutando ahí el pacto de gracia que el Señor nos ha dado. Bueno, una base bíblica para lo que acabamos de decir. La Biblia, ¿verdad? La base bíblica del pacto de gracia. En realidad, habría de ser toda la Escritura, ya que la idea de Dios ofreciendo la salvación bajo la condición de la fe en su Hijo está en la Biblia. Está desde siempre, desde los primeros capítulos, ¿ya? Desde los primeros capítulos está la invitación. Sin embargo, si se nos pidiera mencionar versículos entre los cuales está esta idea explícitamente expuesta, podríamos mencionar varios. Y ¿quién no conoce Juan 3:16? ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y allí está la condición del pacto, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Otro versículo también puede ser Romanos 10:9. Condicional, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
que si creyeres y confesares, serás salvo. Hechos 8:37. Ahí hay otro pasaje donde el eunuco que iba, ¿verdad? Le dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Yo puedo bautizarme o no? Entonces Felipe le dijo, si crees de corazón, puedes. ¿Bien? Y él, ¿qué respondió? Sí, creo. Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Uno más de los tantos. Marcos 16. Ahí lo dice explícitamente. El que creyere, fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Que en todos estos textos es sumamente claro que Dios está ofreciendo a los pecadores la salvación bajo la condición de la fe en Cristo. Eso es el pacto de gracia. Ese es el acuerdo. Y este acuerdo verdaderamente se encuentra en una enorme cantidad de versículos y porciones de la Biblia. Toda la Biblia nos habla desde el principio hasta el fin de Cristo, de la relación, cómo podemos estar con Él y para Él. Bien. Así que, teniendo esta idea en nuestra conciencia, ¿verdad?, de esta relación de Dios con el pecador, dice, el enfoque nos dice, con los pecadores. Dice, con los pecadores elegidos. Dios elige. ¿Ya? Dios es el que elige. Por lo tanto, las partes en este contrato son lo siguiente. Preguntémonos, ¿entre quién y quién fue concertado este pacto? Este pacto de gracia. Es claro que Dios está en este pacto, por un lado, por supuesto, ¿no? Pero ¿quién es el que está del otro lado? Como decía anteriormente, cuidado, no se trata de que todos los pecadores, todos somos pecadores, ¿verdad? Sino que nosotros estamos planteando, diciendo que son los pecadores elegidos por Dios. Dios es el que elige a los pecadores. Nosotros sabemos y conocemos que si alguien llega a los pies de Cristo, si alguien llega a los pies de Cristo, reconoce su pecado y se entrega al Señor, ese alguien no llega a esa instancia porque la persona que le predicó con mucha elocuencia o que el mensaje que se le dijo fue muy fuerte para él, sino porque ese pecador, Dios le dio vida antes para que respondiera al
al mensaje, para que respondiera a la palabra, para que respondiera al llamado, ¿ya? Así que debemos entonces aceptar que la cuestión no es tan sencilla en este punto y por lo tanto debemos realizar las siguientes aclaraciones ante la afirmación que estamos haciendo de que el pacto de gracias es entre Dios, es el pacto con el pecador elegido, porque en el mundo todos somos pecadores y eso lo tenemos claro. ¿Y quiénes son los que se entregan al Señor? ¿Quiénes son los que se reconocen su pecado y se ponen a los pies de la cruz pidiendo perdón y regeneración? Son aquellos que el Señor llama. Aquellos que el Señor llama. Así que debemos realizar algunas aclaraciones. Primero, el pacto de gracia es un pacto abierto. Un pacto abierto. En cierto sentido, el pacto está abierto para todo ser humano. No es como el pacto de redención que fue concertado únicamente con Cristo. De modo que si alguien más hubiera querido realizar la obra de redención, Dios hubiera podido decirle a tal persona o al tal individuo: espera un momento. Contigo yo no tengo un pacto. Aunque quiera servir como redentor, no hay ninguna promesa de exaltación esperándote al final, porque tú y yo no tenemos ningún acuerdo. Este pacto de redención, el acuerdo es solamente entre Dios Padre y Dios Hijo. En este sentido, entonces, tanto el pacto de redención como el pacto de obras, ¿ya? El pacto de obras también es hecho con un individuo. El pacto de obras está hecho con el primer hombre que Dios creó, Adán. ¿Ya? En este sentido, entonces, tanto el pacto de redención como el pacto de obra estuvieron limitados a individuos muy específicos. Sin embargo, el pacto de gracia no es así. El pacto de obra y el pacto de obra y el pacto de redención son hechos entre Dios y dos personas. La persona del Señor Jesucristo, el pacto de redención, y la persona de Adán, el primer varón. Es interesante tenerlos presentes. Así que el pacto de gracia está abierto para que cualquier ser humano cumpla con sus condiciones y reciba la promesa. En este sentido, el pacto de gracia es un pacto abierto, porque el llamado es para cualquier ser humano, ¿ya? Para cualquier ser humano. Es por esto que hay un teólogo
que expresa lo siguiente: el pacto de gracia está concertado con todos los hombres. ¿Ya? El gran pecado de los que oyen el Evangelio es que rehúsan aceptar este pacto y que por ello se sitúan fuera de su ámbito, del ámbito de este pacto de gracia. Sin embargo, debe aclararse que al exponer este punto hablamos solo de un estar invitados, ¿ya? Estar invitados al pacto y no de un estar dentro del pacto. El pacto de gracia es un pacto abierto en el sentido de que la invitación se hace es para todos los hombres, para todos los pecadores. ¿Ya? Por eso el Señor nos dice: id y predicad a toda criatura. ¿Ya? Porque a todas las criaturas es este llamado al pacto de gracia. Pero hacemos esa indicación. El estar dentro del pacto es una cosa. La invitación para todos. Pero está adentro es otra cosa. Por lo tanto, preguntamos: ¿quiénes sí están dentro del pacto? Decíamos anteriormente, los elegidos están dentro del pacto. Los elegidos. Si estamos nosotros aquí dentro del pacto, gloria al Señor, porque el Señor nos ha elegido. Somos nosotros que fuimos tan inteligentes que, ¿verdad que no? El Señor nos eligió. Y aquí entonces, hermano, yo siempre digo, cuando nosotros estamos en una reunión de oración, no sé si ocurre, pero he visto que sí ocurre, hermanos, demos gracias al Señor. ¿Quién quiere darle gracias al Señor? ¿Verdad? Vamos a pensar. Bueno, si tuviera claro que si yo estoy en esta relación de que Dios es mi Dios y que yo soy su hijo, solo porque el Señor me llamó, porque el Señor me sacó, porque el Señor me tocó, entonces sería un problema decir, hermano, ¿quién quiere dar el testimonio? Todos nos paramos, gloria al Señor, porque el Señor me llamó, yo estaba muerto y el Señor me dio vida y estoy en la gracia del Señor. Así que estar dentro del pacto es una cosa y el llamado a todas las personas ya es otra cosa. Otro punto que vamos a ver aquí es que los pecadores elegidos están dentro del pacto. No es lo mismo el mero ofrecimiento del pacto que el entrar y estar efectivamente en relación pactual con la divinidad. En relación pactual. Por eso es la palabra que aparece en el eslogan, la familia pactual. La familia pactual podríamos tomarla como nos enseña la palabra, es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios,
es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Por lo tanto, es la iglesia la que está en una relación de pacto con Dios. Y el pacto, vamos a ver más adelante, en todo caso, y el pacto es muy simple, y es muy general. Yo seré tu Dios, tú serás. Y cuando estamos en este ámbito, bajo el pacto bajo este pacto, no solamente vivimos para Dios, sino que vivimos con Dios. Con Dios. Vivir, hermanos, hermanas, creo que puede haber una diferencia. Sutil tal vez, pero que a veces nos perdemos en esa relación. Porque yo siempre hago énfasis en que una cosa es ser creyente. Y cualquiera es creyente. Otra cosa distinta es ser discípulo. Y el discípulo no solamente cree, sino que obedece. ¿Qué? Porque anda con Dios. Anda con Dios. Así que los pecadores elegidos están dentro del pacto. No es lo mismo el mero ofrecimiento del pacto que el entrar y estar efectivamente en una relación pactual con la divinidad. Por ello, en realidad, el pacto de gracia es concertado y cumplido en su sentido más amplio solo en los elegidos. Solo ellos cumplirán las condiciones del pacto y recibirán las bendiciones. Las bendiciones prometidas. Por lo tanto, solo los elegidos entran a la comunión de vida que encierra el pacto de gracia. Solo los elegidos entran a la comunión de vida que encierra el pacto de gracia. Este nivel de profundidad del pacto tiene relación con el concepto iglesia invisible que aparece en nuestra confesión de fe, que nos habla de estas cosas también. La relación entre los elegidos, el que ha sido elegido, con la relación que tiene con Dios, no puede ser igual a la relación que tiene con Dios quien no ha sido elegido. Porque el que no ha sido elegido, porque el que no ha sido elegido pone en su relación con Dios mi voluntad, lo que yo pienso, lo que me conviene, lo que yo quiero, lo que yo pueda. En cambio, el que ha sido elegido por Dios tiene esa respuesta a la soberanía de Dios: hágase tu voluntad. Otro punto de lo que estamos viendo, hermano, en relación a esta definición: los hijos de los creyentes están dentro
del pacto. Acuérdense, dijimos, no es lo mismo el llamado general, que es para todos los hombres, pero para quienes el Señor ha llamado, ellos están en relación con más intimidad con Dios en esta relación de pacto. Y los hijos de los creyentes, de los verdaderos creyentes del pacto, no debemos olvidar que también se puede entrar verdaderamente en el pacto de gracia de un modo meramente legal y no salvífico, de tal manera que pudiéramos recibir ciertas bendiciones junto con los elegidos y someternos a cumplir con las obligaciones de aquellos que están internamente en el pacto sin ser realmente partícipes de la vida eterna. Aquí se complica, ¿verdad?, un poco lo que estoy diciendo. ¿Puede una persona estar dentro del pacto con Dios y no ser regenerado, no ser salvo, fingiendo, ¿verdad?, una relación verdadera con el Señor? Así es. Se puede estar realmente dentro del pacto sin ser salvo. Esta relación pactual externa es algo que vemos en la confesión, ¿verdad?, cuando se habla de la iglesia visible, de la iglesia invisible. Nosotros sabemos, y siempre lo hemos conversado, ¿verdad?, en relación a que es duro decirlo, pero en la iglesia estamos todos los que somos o no estamos todos los que somos, ¿verdad? Hay una realidad en la congregación, porque si fuéramos todos perfectos en esta relación de pacto con Dios y adorando y alabando al único Dios todopoderoso, quien nos colma de bendiciones y nos da todas sus gracias para que nosotros vivamos en una relación armoniosa con nuestro Dios, como si estuviéramos en el cielo, porque somos la familia de Dios, porque somos el pueblo de Dios. Pero, y más todavía, tenemos el Espíritu Santo, o sea, tenemos Dios con nosotros. Entonces, ¿cómo puede ser que en la iglesia tengamos digamos, ¿verdad? Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Ayúdanos. Es posible, ¿ya? Hermanos, el mejor ejemplo de esto lo tenemos en los hijos pequeños de los creyentes, quienes a su tierna edad no han sido regenerados ni tienen vida eterna, y aún así son contados como verdaderos miembros del pacto de gracia. A esto se refiere la confesión de fe de Westminster cuando, al hablar de la iglesia visible, dice que ésta está formada por todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Juntamente con sus hijos. El pacto, en este
en este respecto también otro teólogo dice lo siguiente: el pacto de gracia avanza en familia. Aquí porque se extiende de padres a hijos y a generaciones distantes. Hago también aquí otra introducción, hermanos, en relación a que el pacto de gracia avanza en familia. En el principio, no sé si habrán pensado o podría pensar, en el principio Dios creó la familia. Y podría decir, Dios creó una familia. Si recordamos, hermanos, vamos a Génesis, dice que en el principio creó Dios al hombre Adán. Pero dice que lo creó varón y hembra lo creó. Y a este varón y hembra que creó Dios, les dijo, multiplicaos. Entonces, estamos en la creación. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios creó la familia. No digo la familia que sentimos, que tenemos ahora, que cómo se concentra, sino... Y después continuamos para adelante, y aquí mismo estamos diciendo que en este pacto siempre se considera la familia. Desde siempre el pacto de gracia ha funcionado así. Dios le dijo a Abraham, estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Génesis 17:7. Y llegando al Nuevo Testamento vemos a Pedro predicando y diciendo, para vosotros es la promesa. ¿Y para quiénes más? Y para vuestros hijos. Hechos 2:39. Entonces la teología reformada armoniza con las Escrituras en este punto, que tanto los adultos profesantes de la religión verdadera como sus hijos están incluidos dentro del pacto de gracia. Los primeros entran por la fe en Cristo, los padres, ¿verdad? Mientras que los segundos, los hijos, lo consiguen por nacer dentro del ámbito del pacto. Y este punto también es importante en que lo consideremos en relación a que no es automático, la palabra esa, en el sentido de que, mi hijo, yo estoy en el pacto, somos hijos de Dios, mi hijo nació aquí en mi familia, por lo tanto es el pacto, porque nació dentro de mi familia, que estamos en relación pactual con Dios, por lo tanto mi hijo, y no es así. El hijo tiene que ser instruido, y esa no es responsabilidad de la escuela, de la iglesia, es responsabilidad de ese padre y esa madre que están en una relación de pacto con Dios para que su hijo tiene que entrar él también a esa relación de pacto. Mientras él esté ahí, está bajo la tutela, podríamos decir, de sus padres para cumplir con
para que cumpla con esa condición de este pacto, ¿ya? Que, como decíamos, la condición era creer en Cristo Salvador. La mejor manera de entender esto es recordando que estar en el pacto de gracia, ¿ya? Recordar que estar en el pacto de gracia es lo mismo de estar en el pueblo de Dios, o sea, en lo que Pedro llama una nación santa. Era de Pedro 2:9, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, nación santa. ¿Sí? Porque estamos en relación pactual con Dios. ¿Cómo llega un individuo a adquirir la nacionalidad de alguna nación? Usted puede adquirir la nacionalidad por medio de ciertos procedimientos requeridos por esa nación, o puede simplemente haber nacido en esa nación. En el pacto de gracia, que es el pacto de la nación de Dios, el pueblo de Dios, la fe vendría a ser como aquel procedimiento requerido para adquirir la nacionalidad. Pero a los hijos de aquellos que ya están en la nación santa, se les da esta nacionalidad simplemente en virtud de nacer dentro del ámbito del pacto. Yo, por ejemplo, aunque ustedes me vean, no soy chino ni coreano, ¿ya? Soy chileno. Así que, hermanos, soy chileno porque nací en Chile. Soy chileno porque nací en Chile. Esto no asegura que yo ame a Chile, pero sí me ata a las obligaciones y privilegios comunes de todos los chilenos. Nacer de padres cristianos no asegura mi salvación, pero sí me coloca en el ámbito del pacto de gracia, atándome a las obligaciones comunes de todos los cristianos y otorgándome los privilegios. En resumen, entonces, la invitación a cumplir con las condiciones del pacto de gracia es extendida a todos los hombres. Sin embargo, no es lo mismo estar invitado al pacto que estar efectivamente dentro del pacto. Por lo tanto, solo los elegidos son participantes de la esencia completa del pacto y de todos los beneficios del mismo. Y aún así, los hijos de los creyentes también están incluidos dentro de este pacto, aunque sea en un sentido meramente legal y no salvífico. Aquí podría decir en un sentido meramente legal, como están nuestros hijos influidos por nosotros como padres, ¿verdad? Pero no salvífico, porque de hecho ellos tienen que ser regenerados y
La particularidad del hijo que nace dentro de la familia cristiana va a ser influido por lo que hacen los padres. ¿Qué hacen los padres? No voy a entrar en más detalles con eso, pero eso es lo que estamos diciendo, que los hijos de los creyentes también están incluidos dentro del pacto, aunque sea en el sentido meramente legal y no salvífico. Otro punto, el lugar de Cristo en el pacto. Estaba hablando de este pacto, de la relación, de la relación, ¿verdad? ¿Qué lugar tiene Cristo en este pacto? Bueno, y ustedes inmediatamente piensan que, por supuesto, bueno, Cristo es el central, ¿verdad? Pero es bueno considerar, si el pacto de gracia es concertado entre Dios y meros hombres, ¿ya? ¿Qué parte tiene Cristo en todo esto? En el pacto de gracia, Cristo aparece como mediador. ¿Qué significa esto? Un mediador es un puente que se tiende entre dos partes. Un puente que se tiende entre dos partes. En esa parte viene a mi mente que hay un tratado que habla, que se presenta justamente que está aquí el pecador, y aquí hay un precipicio tremendo, y a este otro lado está. Entonces, la cruz muestra entonces que el pecador puede pasar al otro lado. Hay un mediador, que es Cristo, el Señor. Así que, ¿qué parte tiene Cristo en todo esto? En el pacto de gracia, Cristo aparece como mediador. Un mediador es un puente que se tiende entre dos partes. De este modo, Cristo se coloca entre Dios y nosotros en dos sentidos diferentes y que son complementarios además. Como mediador, Él, el Señor Jesús, aparece en el pacto de gracia como fiador y como representante. En el pacto de gracia, Cristo aparece como fiador, sí, pero no como fiador del pacto de gracia, sino como fiador del pacto de obras. ¿Me explico? Como fiador, Cristo debía pagar la deuda que teníamos. Eso es lo que hacen los fiadores, ¿verdad? Pagan deudas. ¿Ya? Pero la deuda que teníamos era con el pacto de obras en Adán. ¿verdad? En Adán todos los seres humanos violamos el pacto, ¿verdad? Para saldar entonces esa deuda, las maldiciones de dicho pacto debían caer sobre cada uno de nosotros. Así que Cristo pagó, Él recibió el cobro por nosotros. Es decir, que Él cargó con las maldiciones del pacto de obra en el lugar nuestro.
Nosotros no estábamos en el pacto de obra. Nosotros ahora. Pero Adán es nuestro representante, ¿verdad? Y en él entonces todos somos pecadores. Así que Cristo pagó pagó el recibo del cobro por nosotros, es decir, que Él cargó con las maldiciones del pacto de obra en lugar nuestro. En el pacto de gracia se nos informa de esto, aunque quizás con otras palabras. De este modo, Cristo es representado en el pacto de gracia como el fiador del pacto de obra. Además, en el pacto de gracia, Cristo aparece como cabeza federal o representante. Sí, nuevamente, pero representante no del pacto de gracia, sino del pacto de obras. ¿Ya? Ser representante de un pacto implica realizar las condiciones del pacto en lugar de los representados. Cristo no puede ser como tal representante del pacto de gracia, pues ello implicaría que Cristo creyó en Cristo y que su fe en sí mismo le es imputada a todas sus descendientes. Pero no fue así, ¿ya? Es decir, que Cristo realizó aquella obediencia personal y perfecta que era demandada en el pacto de gracia, en el pacto de obras. Y es esa obediencia la que se nos imputa, la que nos es imputada. La obediencia de Cristo nos es imputada en el pacto de gracia. Así que en el pacto de gracia Cristo nos es presentado como aquel que fue sometido al mismo pacto en el que Adán estuvo antes de la caída, pero obteniendo la victoria en representación de los suyos, ahí donde Adán no pudo. En el pacto de gracia, entonces, se nos exponen estas realidades y se nos ofrece ser partícipes de estas bendiciones si cumplimos con la condición de fe personal en Cristo. De este modo, no es la fe en sí misma la que nos trae salvación. Fíjese, no es nuestra fe en sí misma, la fe en sí misma, la que nos trae salvación. La fe siempre es el órgano para recibir a quien nos trae la salvación. ¿Quién nos trae la salvación? El Señor Jesús, ¿verdad? Así que hasta aquí entonces llegamos en nuestra primera parte, después continuamos en la segunda parte. El Señor nos bendiga.